más vamos a escucharnos los de aquí y ahora y los expatriados. Dios ni bandera que pueda evitarlo. Una cafetera para reencontrarnos. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola familia, soy Nuria de Barcelona. Me he hecho mecenas porque me parecen imprescindibles los medios de comunicación independientes para combatir a este engranaje perverso en el que los derechos de las personas cada vez quedan más mermados en favor del capital. Y por otro lado es un placer tener familia cafetera por todas partes. Un abrazo muy grande a todas y todos. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Consenso en la moción de censura, consenso en la necesidad de estabilizar y normalizar la vida política e institucional de nuestro país y, lógicamente, que luego los españoles y españolas, con su voto, decidan qué rumbo dar a este país. Ese es el consenso que yo ofrezco a todos y cada uno de los 350 diputados y diputadas que estáis en las cámaras, en las Cortes Generales. Un consenso en torno a la censura, un consenso en torno a qué entendemos por estabilidad y normalización de la vida política, y un consenso necesario que se tiene que dar en torno a la convocatoria de elecciones. Después de escucharle, es evidente que esta moción de censura no tiene ni pies ni cabeza, que no responde a los intereses del Parlamento, no responde a los intereses de España y que responde únicamente a los intereses personales del señor Sánchez por ocupar un espacio que ahora no tiene en el Parlamento de la Nación, en el Congreso de los Diputados. Creo que hay una segunda opción preferible a que siga gobernando el Partido Popular y es trabajar para que haya elecciones generales lo antes posible. ¿Eso significa que prestarían diputados a Ciudadanos para presentar su moción? No, porque nosotros no necesitamos prestar diputados a nadie. Ciudadanos no puede presentar una moción, nosotros sí. Estaríamos dispuestos a dialogar con Ciudadanos y ya veríamos cuál es el resultado de ese diálogo. Pero desde luego quien tiene 67 diputados y no necesita pedir ningún préstamo somos nosotros. El pasado 13 de marzo este telediario emitió una información que hoy se rectifica. Esa información vinculaba a concejales de Izquierda Unida y Podemos en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid con una investigación desarrollada por la Audiencia Nacional. Una noticia inexacta y que en ningún momento citaba fuentes. La investigación realmente estaba vinculada a casos de corrupción en la Federación Española de Fútbol y nunca a las actividades del gobierno local. En ningún momento tuvo lugar un registro en el Ayuntamiento, como se afirmó, y tampoco se trataba de contratos irregulares. En la información emitida tampoco se contó con la versión del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. Y en cuanto a los papeles de Bárcenas, ya se lo he dicho, pero yo no estoy ni en los papeles de Irán, ahí donde se cuelgan las grúas a los homosexuales, o se mata a pedrada a las niñas por darse un revolcón con el novio, ni donde se asesina a 150 personas por manifestarse en una calle como en Caracas. No, yo en esos papeles no estoy, que quede constancia. Yo estoy en los papeles de Bárcenas. En los papeles manchados de sangre yo nunca estaré. Aquí en los mentideros de la Corte se viene hablando de una pugna soterrada, a veces no tanto, entre la vicepresidenta del Gobierno, señora Soraya Sáez de Santamaría, y usted misma.
¿Cree usted que este conflicto ha dado como resultado las filtraciones que han puesto en evidencia determinados actos de corrupción en su partido? Pues mire, su señoría hace una pregunta diciendo que se basa en lo que dicen los mentidores de la Corte. Pues mire usted, es que como lo que dicen los mentidores de la Corte no es verdad, no tengo nada que responderle a su señoría. Ya, no hay ningún conflicto ni nada. No, yo no tengo ningún conflicto con nadie de mi gobierno. Muy bien. Saludos, muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de explicar lo que está ocurriendo en un mundo muy complejo, tan profundamente cambiante y que estos días tiene el foco colocado sobre nuestro país, tiene el foco colocado sobre España, porque sabéis que estamos a las puertas de una moción de censura que podría darle la vuelta al gobierno de Mariano Rajoy. Está por ver que todo esto prospere, que salga adelante, pero en todo caso, en situaciones de esta, porque hay mucha confianza en el Partido Popular, con que no va a ir a ningún lado la moción de censura de Mariano Rajoy. Pero ya sabéis que en tiempos revueltos cualquier movimiento se puede descontrolar, se puede ir en una nueva dirección, así que yo no estaría muy seguro de que las cosas no terminen concretándose. De esto vamos a hablar en el programa. Vamos a analizar la situación política que estamos viviendo. Vamos a hablar de cuáles son las posibilidades, las perspectivas, y lo vamos a hacer afrontándolo desde dos lugares bien diferentes. Por una parte hablaremos con Rosa Baldeón. Yo no sé si vosotros la recordáis. Rosa Baldeón era la vicepresidenta de Castilla y León. Ahora es ex vicepresidenta de Castilla y León, del Partido Popular. Muy crítica con el Partido Popular, con la deriva que ha asumido el partido en esta situación. Siempre pasa con Castilla y León. Castilla y León siempre, desde la distancia y con una cierta independencia de las familias internas del Partido Popular, siempre es como la voz más analítica, más discrepante de lo que ocurre dentro del PP. Y vamos a hablar con ella. Además, se da la circunstancia de que Rosa Baldeón ya no es vicepresidenta del PP de Castilla y León, porque abandonó todos sus cargos después de un incidente que tuvo de tráfico y dimitió, abandonó todos los cargos. Pero, sin embargo, tiene una forma de analizar y de ver la situación interna del Partido Popular que nos interesa mucho, y como queremos observarlo desde la perspectiva del Partido Popular, hablaremos con ella. Y también porque, ojo, el gobierno de Mariano Rajoy está en juego en este momento. Los mercados internacionales se están observando, la inestabilidad en el sur de Europa incluso se coloca en la misma balanza en la prensa internacional. Italia, España, hay fluctuaciones en los movimientos económicos relacionados con esta sensación de deriva que se está empezando a instalar. Bueno, como todo esto nos interesa mucho, algún corresponsal internacional nos decía que observaba con cierta preocupación lo que está ocurriendo. Bueno, no somos del todo conscientes del momento que estamos viviendo, pero, como digo, las próximas 48 horas vamos a vivir esa moción de censura y vamos a vivir la rearticulación de los partidos políticos después del desgaste que se está viviendo por la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a hablar con ella. Y le vamos a pedir también ayuda a José Antonio Zarzalejos. Sabéis que fue el director del ABC, es probablemente uno de los analistas políticos mejor informados de este país, que tiene una visión desde el espacio del centro derecha, pero muy sosegada, con una gran capacidad de análisis, así que le vamos a pedir también que nos ayude a aclarar el escenario para poder comprenderlo mejor. Por eso os pedimos, tenemos un hashtag y os pedimos que lo utilicéis. Almohadilla la cafetera conmoción. Almohadilla la cafetera conmoción. Porque hay una cierta conmoción con el escenario que se abre por delante. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo no estás sola. Pero todo esto no lo podríamos hacer sin la ayuda de nuestros analistas, que se cuentan por miles. Enfermeros Alesa, Esbroker, Belisa, Santi, David Quirós, Espeonza Aguirre, Esbroker, Repopstar, Rodrigo, Rubén,
Chesco, Trillo, Viviana, Pablo, Elena Noruega, buenos días, Elena, Santi, Xavi, Gracia, Pollo Frito, en fin, decenas de personas que se incorporan a esta hora al programa y que sabéis que hacen la suerte de un focus group, de un círculo de análisis, son nuestros analistas de cabecera y mantienen viva la llama de la resistencia y además en esa asamblea paralela que se genera en torno al programa, tanto ellos como los que escuchan el programa después, son nuestra retaguardia, a los que pedimos también que se hagan visibles para nosotros. Sabemos que están ahí muchos de ellos expatriados viviendo en otros países. Así que un saludo, un abrazo muy especial desde aquí. Y terminadas las presentaciones, María Navarro, María.es. Muy buenos días, ¿qué tal estás, María? Muy buenos días. ¿Puedo contar algún secreto? Vale. Es que María lleva unos días con mucho acto público, tiene una agenda pública de mucha intensidad, parece un ministro. Y resulta que, claro, que va a estar en Móstoles presentando, va a haber unos premios allí de emprendedores, sí. El círculo tal, no sé si es el ayuntamiento que no organiza tal, pero los presenta María Navarro. Miércoles en Móstoles. Lo digo porque puede que haya algún oyente de la Resistencia que se dé la circunstancia de que fuera a estar allí o de que tenga la posibilidad de estar allí. No igual, sé si la entrada es abierta. Igual es alguno de los candidatos al premio, no lo sé. Igual es alguno de los candidatos. ¿Tú ya tienes información privilegiada? Todavía no. Ni la tengo, ni si la tuviese podría darla. Bueno, bien. Eso claro. Más que nada porque me puedan volver a invitar, ¿no? Bueno, pero está bien, pero bueno, iremos ahí a hacerte de puedo ir con unas máscaras de V de Vendetta que nos habéis enviado y que agradecemos un montón porque ya podemos llevarlas por la calle. Pero es que fui a recogerlas yo a correos. Abrí una caja y de pronto había un montón de máscaras de V de Vendetta y dije, la revolución ha empezado. La revolución ya no hay vuelta atrás, no queda nada que... Pero debo decir que sí. Luego damos las gracias convenientemente porque no solamente nos han llegado esos envíos a correos, nos han llegado otros y tenemos que agradecerlo a la comunidad de oyentes cafeteros. Bueno, esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola. Dice Rodrigo, ya veréis cuando María sea famosa, empieza a serlo, pero nos acogerás en tu... Siempre. Sí, bueno, ya lo dudo. Luego no te acordarás, no, y les dirás a los de seguridad, esa gente apártalas de ahí. Los despojados. No pasa nada, lo aceptaremos como el rol. Estaremos pidiendo en la puerta así de homeless, durmiendo en las cajas. Señora María, recuerde usted nomás. Mis padres lo que hacen es que cuando han pasado este tipo de cosas, la quedada cafetera o estas cosas, lo que hacen es como mantenerse tan al margen que ni les veo. Entonces como si se acercan un segundo y se van. Es como, no, es un momento, nosotros no existimos. Digo, vale. Pero les vi el otro día, estaban en la presentación. Bueno, luego hablamos de estas cosas. Vamos a resolver las portadas de los periódicos, si os parece, para que veamos, porque en efecto estamos viviendo una situación política de muchísima volatilidad, de alta intensidad, con una presencia, como podéis imaginar, muy notable en las portadas de los periódicos hoy, en las portadas de los medios de comunicación. Y sí quería que hagamos una pequeña reflexión en torno a la moción de censura. Dice, porque se están produciendo movimientos en los partidos políticos y lo que se planteó casi como un ejercicio de exhibición, de velocidad, de inmediatez, una respuesta inmediata por parte del Partido Socialista que pretendía visibilizar que todavía era capaz de marcar la agenda política y que estaba presente y que atendía a las diferentes sensibilidades de los ciudadanos y a la reclamación de los propios ciudadanos de que se necesita un cambio, que se necesita por lo menos alguien que tome la iniciativa y que coja la sartén. Ante esa respuesta, Pedro Sánchez planteó la moción de censura, casi como escenificación, porque se daba por hecho que era muy difícil que prosperase porque los números no salían. Eso produjo una cierta comodidad, una cierta calma en el Partido Popular, pero en cuanto empieza a moverse el suelo bajo los pies, cabe casi cualquier escenario. ¿Y ahora qué ha ocurrido? El periódico El País dice hoy en portada, Sánchez inicia contactos de cortesía sin revelar detalles. Pero a la vez, paralelamente, de pronto se ha producido un hecho en Cataluña. Torra ha desbloqueado la situación. Ha nombrado un gobierno legal, dice el periódico El País, para levantar la aplicación del artículo 155 en Cataluña, 48 horas antes de que se celebre la moción de censura. No es un hecho casual, como podéis imaginar. Que Torra quiera desbloquear la situación, lo que hace es que en este momento ya no existe el argumento de que el artículo 155 está colocado sobre la mesa de Cataluña, por lo tanto deja en cierta forma con las manos libres al resto de los partidos para tomar una decisión
sobre si apoyar la moción de censura de Pedro Sánchez o no, sobre si resistirse. No sabemos en qué dirección va a caminar, pero digamos que el objetivo de esto es el desbloqueo. Ayer escuchamos precisamente Pablo Iglesias hablar de su conversación con Pedro Sánchez. Creo que hay una segunda opción preferible a que siga gobernando el Partido Popular, y es trabajar para que haya elecciones generales lo antes posible. ¿Eso significa que prestarían diputados a Ciudadanos para presentar su moción? No, porque nosotros no necesitamos prestar diputados a nadie. Ciudadanos no puede presentar una moción, nosotros sí. Estaríamos dispuestos a dialogar con Ciudadanos y ya veríamos cuál es el resultado de ese diálogo. Pero desde luego quien tiene 67 diputados y no necesita pedir ningún préstamo somos nosotros. Nos parecería sensato, en el caso de que fracase la propuesta de moción de censura, la moción de censura de Pedro Sánchez, que nosotros vamos a apoyar, intentar lograr que la palabra la tengan los españoles. Para dejarlo muy claro, nuestra primera opción, un gobierno progresista. Nuestra segunda opción, antes que siga trincherado en el gobierno el Partido Popular, pues que haya elecciones generales lo antes posible, y para eso estaríamos dispuestos a hablar con todo el mundo. Así que Pablo Iglesias tomó la verdad fue una jugada muy interesante, porque Albert Rivera había propuesto una contramoción en el caso de que no prosperase la de Pedro Sánchez, y además decían, bueno, es que nosotros lo que queremos es convocar elecciones, no queremos que Pedro Sánchez gobierne. Bueno, pues ante ese escenario Pablo Iglesias afirma que podrían proponer Podemos otra nueva moción de censura. Esto, ¿qué es lo que ha provocado? Que a partir de ahí, pues hay una cierta confusión sobre a cuántas mociones de censura nos podemos enfrentar. Decía Pedro Sánchez, dice, pero es que podemos consensuar la fecha de las elecciones, así que la gran incógnita es qué va a hacer Ciudadanos ante este escenario. Consenso en la moción de censura, consenso en la necesidad de estabilizar y normalizar la vida política e institucional de nuestro país, y lógicamente que luego los españoles y españolas, con su voto, decidan qué rumbo dar a este país. Ese es el consenso que yo ofrezco a todos y cada uno de los 350 diputados y diputadas que estáis en las cámaras, en las Cortes Generales. Un consenso en torno a la censura, un consenso en torno a qué entendemos por estabilidad y normalización de la vida política, y un consenso necesario que se tiene que dar en torno a la convocatoria de elecciones. Así que se puede dar la sonrisa del destino de la que habló Pablo Iglesias, que sentó tan mal en las filas del Partido Socialista, la sonrisa del destino que podría hacer que de pronto, después de esta carambola, que tenía como objeto básicamente escenificar que el Partido Socialista seguía todavía activo, se podría dar la circunstancia de que consiguieran la iniciativa política para la moción de censura, tumbar a Rajoy, que tuviera que convocar elecciones. Difícilmente podría gobernar en minoría, solamente con los diputados que tiene, pero cabe la posibilidad de que prospere la salida de Mariano Rajoy. Todavía hay una cierta confianza en el PP, porque además hay una sensación de déjà vu. Lo estaba diciendo ahora mismo en el chat, Pablo.es dice, esto es el día de la marmota, un déjà vu, dice David Quirós, y hay un poco de sensación también de esto. Estamos enfrentándonos otra vez a un debate, a un viejo debate que ya conocimos. Pero mientras tanto, el Partido Popular, que estaba muy cómodo, empieza a notar un cierto nerviosismo. Rafael Hernando. Después de escucharle, es evidente que esta moción de censura no tiene ni pies ni cabeza, que no responde a los intereses del Parlamento, no responde a los intereses de España, y que responde únicamente a los intereses personales del señor Sánchez por ocupar un espacio que ahora no tiene en el Parlamento de la Nación, en el Congreso de los Diputados. Así que dice el periódico El Mundo, Torra elige un govern para salir del 155 y condicionar la moción. Releva a los huidos y presos para recuperar el control de la Generalitat en pleno debate sobre la continuidad de Mariano Rajoy. Rivera sopesa apoyar a Sánchez si pone fecha inmediata a las elecciones, dice. Hablan de las primas de riesgo, la italiana y la española, que se disparan por la crisis política, dice el periódico El Mundo en una portada también con un dato que reseña el periódico ABC. La bolsa pierde 24.400 millones por el alud de mociones. PSOE, Ciudadanos y Podemos compiten para liderar el frente contra Rajoy, mientras el caos político castiga a los mercados. Bueno, las críticas al Partido Popular no nacen solamente de los partidos de la oposición. Todavía queda gente que entiende que esta situación es ingobernable,
que esta situación merece un cambio, que se necesita una catarsis en la vida política de este país, porque tenemos un partido, pese a lo que dijo ayer María Dolores de Cospedal, por cierto, que estaba en la comisión de investigación ayer sobre las finanzas del Partido Popular, con una conducta absolutamente arrogante. De hecho, llegó a amenazar con querellas a los diputados que la estaban preguntando. Tendríais que recuperarla completa porque merece la pena de verdad que la veáis. María Dolores de Cospedal. Lo pongo no para entrar en profundidad en la comisión de investigación, pero para que veáis el clima irrespirable, que por cierto hoy en el diario.es tenéis un artículo con todas las mentiras que pronunció ayer, y es un texto inacabable de Ignacio Escolar, con todas las mentiras que pronunció ayer María Dolores de Cospedal. ¿Es que me está acusando su señoría de falso testimonio? Pues yo no sé, supongo que como estamos en la sede de la soberanía nacional tiene usted inmunidad parlamentaria, pero yo lo que le pediría es que cuando salga su señoría fuera de esta comisión lo diga delante de la prensa, porque le voy a poner inmediatamente una querella por acusación de delito. A ver si se atreve a decírmelo en la calle. Básicamente venía a decir María Dolores de Cospedal. Bueno, pues en esta caída que estamos observando, solamente hay algunas voces discrepantes. Llegan desde Castilla y León, siempre es una comunidad muy crítica con lo que ocurre, y algunos políticos del Partido Popular que ya se atreven a decir abiertamente la situación no puede seguir como está hasta el momento. ¿Estás escuchando La Cafetera? Estás escuchando La Cafetera. Rosa Valdeón, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, teníamos muchísimo interés en hablar contigo, Rosa, porque tenemos una moción de censura encima de la mesa. ¿Tú cómo ves la situación ahora mismo? ¿Cómo ves al Partido Popular? Sí, yo, en primer lugar sí me gustaría decir que, mis opiniones son solo mías. Lógicamente no represento al Partido Popular ni a ningún otro partido, pero sí que me parece que en este momento la situación de crisis es quizá la más grave que podemos tener en España. Entonces ya no es una crisis del Partido Popular, que lo es, sino que es una crisis de todos los partidos y yo llegaría más allá. Es una crisis, yo creo, que de la democracia. Nos estamos cargando la credibilidad política, pero vamos a raudales. Entonces creo que es un momento en el que los ciudadanos, independientemente de sus creencias ideológicas, de sus apuestas partidarias o partidistas, pues tienen que pensar que hay que ir un poco más allá. Tú has sido vicepresidenta del Partido Popular en Castilla y León y estábamos viendo Castilla y León siempre ha sido muy discrepante con las líneas oficiales, ¿no? Con los argumentarios políticos. Siempre ha estado un poco al margen de las opiniones preestablecidas y ha sido muy crítica con la situación. El propio Partido Popular de ayer, de hecho, veíamos un tuit en el que decías: lo dicho por el consejero de Educación de la Junta de Castilla y León es más que un comentario político, es la opinión de un experto en Derecho Constitucional. Y era muy crítico con la situación que se está viviendo en este momento y con la manera en la que se ha asumido la sentencia de Gürtel por parte del PP, ¿no? Efectivamente. Quizá lo dicho por el consejero de Educación refleja lo que muchas personas vinculadas al Partido Popular, no dirigentes del Partido Popular. Ayer oí pues que, lógicamente, en su pleno derecho, el Partido Popular se desmarcaba de las declaraciones del consejero de Educación diciendo que no pertenecía al partido. Y es verdad, quizá tanto el consejero de Educación como yo misma no hemos sido personas especialmente de partido, pero sí hemos sido personas que hemos estado en un gobierno sustentado por ese partido. Creo que por eso pues tenemos esa legitimidad o esa prerrogativa de poder comentar libremente lo que nos parece. Y efectivamente creo que con la sentencia de la Gürtel no es el caso concreto, sino lo que se está haciendo es ya pues desprestigiar o intentar desprestigiar a la justicia, cuando de su lectura pues lo único que nos hace es pensar que quienes salen desprestigiados son todos aquellos relacionados con la política. ¿Que hay más sentencias en otros partidos? Por supuesto. ¿Que la corrupción no solo afecta al Partido Popular? Pues claro, pero el y tú más ya a los ciudadanos nos tiene saturados. No nos vale, no es un consuelo, es casi diría yo una ofensa. No, cada uno tiene que asumir sus propias responsabilidades y lo que haya hecho otro partido, pues que las asuma también.
¿Cuál es la razón? Porque siempre escuchamos argumentos parecidos desde Castilla y León. ¿Cuál es la razón por la que hay esa independencia? ¿Por qué se mantiene ese espacio de una cierta separación? Bueno, eso casi nos lo podríamos tomar como un piropo, pero no, yo creo que Castilla y León quizá es una comunidad muy seria en el buen sentido de la palabra, no seria en el sentido aburrida, sino que ha sido siempre una comunidad, quizá va un poco en nuestra forma de ser, bueno, pues el trabajo más en silencio, de pocas alaracas, pocas salidas de tono, y quizá por esa misma razón pues defendemos nuestro trabajo. Tanto el consejero que habló ayer, como en algunos casos personalmente yo, y otros muchos, somos de un estilo que siempre decimos herreriano, del presidente Herrera, que es el que nos ha marcado, es alguien que cree en la libertad, pero que también nos deja hablar, nos deja decir, pero también nos exige ser responsables con todo. Y yo creo que lo hemos aprendido bien y hemos dicho, por encima de todo, pues nuestra comunidad. O sea, hay en este grupo de personas por las que puedo formar parte o en las que puedo formar parte, el único objetivo que se nos pidió cuando llegamos a trabajar para el Gobierno era que lo hiciéramos de verdad por Castilla y León. Y a veces los partidos se imponen. Nosotros no nos hemos dejado imponer en ningún caso pues por una directriz de un partido. Hemos sido capaces de discrepar desde la lealtad. Esta frase es muy del presidente Herrera. Desde la lealtad discrepamos cuando creemos que se perjudican los intereses de los ciudadanos. Y cuando no se trabaja para los ciudadanos no se está haciendo política. Y con eso creo que ya lo digo todo. Y ahora, cuando nos encontramos con todo este escenario sobre la mesa, con la moción de censura, la sentencia de la Gürtel y un enorme desgaste de la vida política, ¿tú dirías que el Partido Popular, tal y como lo conocemos, el de Mariano Rajoy, hoy en día está agotado? Yo creo que como lo conocemos, sí, está agotado. O sea, yo creo que ha habido unos años, demasiado... no sé ni cómo clasificarlos o calificarlos, mejor dicho. Han sido unos años demasiado perdidos en el sentido de primar el partido sobre la política. Los partidos son organizaciones necesarias para hacer política, pero si no hacen política, si solamente son organizaciones, desde luego no tienen ningún sentido. Yo creo que hubo una época, o por lo menos para algunos, en los que era un partido razonable, definido como centro-derecha. Algunos nos identificamos más con el centro, pero bueno, eso ya es aparte. Pero a partir de un momento determinado, por las razones que fueran, sea porque los humanos somos, no sé, sea la condición humana, que sería entonces más triste todavía, pero ya como partido creo que ha perdido esa credibilidad mínima que tiene que tener un partido. Creo que está pasando su peor momento. ¿Y qué crees que debería hacer? Si fueras Mariano Rajoy, ¿cuál es el paso? Hay quien dice, pues una posible solución sería que el propio Rajoy, que digamos que concentra esa misma historia del Partido Popular, diese un paso atrás. ¿Tú qué crees que es lo que tendría que hacer el Partido Popular, llegados a donde hemos llegado? Yo creo que una serena reflexión, por supuesto, una autocrítica, cosa que no hemos oído. La inmensa mayoría ha sido pues buscar disculpas, excusas, acusar al otro, embarullar más las cosas. No, yo creo que hay que ser sinceros. O sea, aquí ha habido un despropósito total de los fines de la política y entonces se necesitaría, pues no sé si una catarsis o una refundación, pero un cambio radical. Que a veces cuesta, porque yo creo que pues la vorágine del poder te lleva a eso y te impide parar, pero yo creo que este es el momento de parar y hacerlo. Y si no, va a ser muy difícil que el ciudadano vuelva a confiar en una organización así. Y en otras, evidentemente, porque me estoy centrando donde, usted me está preguntando, pero también es extensible a los demás. Porque, claro, cabe la posibilidad de que la moción de censura no prospere y las cosas sigan como están. Efectivamente. Hombre, yo creo que tal y como es el mecanismo, sabemos que tiene muy pocas posibilidades de prosperar, pues porque la moción de censura es una amalgama de intereses, todo hay que decirlo.
Pero yo creo que sí, como hecho, es muy significativo. Es decir, para un presidente de gobierno esto es lo que en otros estados pues sería algo muy serio. O sea, lo que se está jugando es su credibilidad y la credibilidad del partido que representa, independientemente de que la moción no tenga visos de prosperar. Por eso yo creo que lo que tenga que hacer Mariano Rajoy es independiente del resultado de la moción. No porque no prospere la moción es que se le ha dicho a él todo va bien. O sea, distingamos esas dos cosas, porque parece que si se somete al juicio de una moción y la moción no prospera, pues estamos garantizando su permanencia. No, se necesita una autocrítica muy importante, independientemente de que los hechos sean actuales, pasados, los que sean. Son hechos que han sucedido en una organización. Y esa organización tiene que recomponerse, por no decir, bueno, pues rehacerse completamente. ¿Tiene que dimitir Mariano Rajoy? Hombre, por lo menos la continuidad debería planteársela. O sea, el hecho de un día para otro puede ser que no sea conveniente, pues porque también hay que ponerse en su lugar y hay que tener en cuenta intereses de Estado. Igual una dimisión abrupta, podríamos decir, no sea la solución, pero sí tiene que ir pensando en que su etapa, como otras muchas cosas en la vida, pues yo creo que se ha cerrado ya. Rosa Valleón, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Buenos días, gracias. Estás escuchando La Cafetera. En tiempos como estos también se agradece mucho la autocrítica y la de Rosa Valleón nos parecía muy relevante, entre otras cosas porque es verdad que en cierta manera retrata también el desgaste que se está viviendo en la política española y la manera de afrontarlo de los propios partidos políticos. Ahí estamos muy acostumbrados al blindaje, a cómo se autoprotegen para no entrar en este espacio de la crítica, así que es muy relevante que alguien, que ha sido una persona muy simbólica dentro del Partido Popular allí en Castilla y León, pues tenga esta profunda crítica hacia el funcionamiento de la política y del partido actualmente. Pero hay alguien que ha escrito y que conoce perfectamente lo que está ocurriendo en la vida política española, alguien a quien admiramos mucho, con quien tenemos una relación extraordinaria, José Antonio Zarzalejos. Muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Analista del Confidencial.com, te vemos en numerosos medios de comunicación, pero has escrito un texto por el que yo quería hablar contigo, porque proporcionaba algunas claves muy interesantes, José Antonio, sobre el escenario al que nos enfrentamos. Decías, Rajoy antes dimitido que censurado, porque daba la impresión de que nos encontramos ante una operación del Partido Socialista que pretendía escenificar algo, ser el escaparate de algo, pero que le podría salir bien a Pedro Sánchez, ¿tú crees? Bueno, yo creo que a Pedro Sánchez sí le puede salir bien, tanto si prospera la moción de censura como si la moción de censura no prospera, porque Pedro Sánchez con esta iniciativa ha salido del anonimato, ha salido de una zona pues semioscura en la que se movía, de un papel muy subalterno en la política española, y ha tenido, digamos, la rapidez mental y política de plantear como un golpe de mano una moción de censura y además decirles a los 350 diputados de la Cámara que él no va a dar contrapartidas, que lo que él exige es un planteamiento puramente de responsabilidad y ético. De tal manera que se produce lo que Manuel Conte escribía ayer en el diario Expansión. Estamos ante una moción coercitiva en el sentido, digamos, moral. Vótenme a mí, porque si no me votan a mí, están respaldando, están ayudando a la continuidad de Mariano Rajoy, que objetivamente es una gestión que absolutamente rechazable desde el punto de vista ético. Desde ese punto de vista, gane la moción o no la gane,
yo creo que la iniciativa ha sido oportuna y, por lo tanto, los riesgos que asume Sánchez desde el punto de vista del desgaste político me parece que son mínimos. ¿Cómo está viviendo esto el Partido Popular? ¿Cómo crees que lo afronta el propio Rajoy? El Partido Popular ayer por la tarde estaba verdaderamente angustiado porque cuando Sánchez abrió ayer las que se llaman unas conversaciones de cortesía, realmente eran algo más que de cortesía. Había ya elementos de transacción, es decir, de negociación. Y estaba observando que era posible llegar a acuerdos no comprometidos desde el punto de vista constitucional ni legal con grupos como los independentistas catalanes y, sobre todo, lo fundamental, con el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Esto era. Incluso se hablaba de la posibilidad de que Ábalos y Villegas, en Ciudadanos, pudiesen llegar también a un acuerdo. Yo creo que el panorama está muy abierto, que queda todo el día de hoy para instrumentar, digamos, posibles pactos y llegar al jueves con un mapa, digamos, con los distintos escenarios posibles. En este momento en el sí hay 156 votos, los del PSOE, los de Unidos Podemos, los de Compromís, los de Nueva Canaria. Hay en el no 167, que son los 134 del PP, los 32 de Ciudadanos y uno de Coalición Canaria. Y hay 27 que están en duda, que son los de RC, 9, los del PDCAT, que son 8, PNV, que son 5, EH Bildu, que son 2, UPN, también que son 2, creo, y uno más del Foro Asturias. Es decir, hay un núcleo de 27 diputados que podrían ser la clave, ¿no? Y yo creo que la batalla que hay hoy de conversaciones y de transacciones se dirime la moción. Ahora, yo quiero plantear una hipótesis con la que hoy abre también el Confidencial, y yo la planteaba ayer. Si el jueves a la tarde el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, tiene la seguridad, la certeza de que el viernes iba a ser expulsado de la presidencia porque prosperase la moción de censura, lo más probable es que del Congreso se dirigiese a la Zarzuela, presentase su renuncia al rey y decayese inmediatamente la moción de censura. Esta es una posibilidad, digamos, verosímil, absoluta y totalmente verosímil. Mariano Rajoy no quiere pasar a la historia como el único presidente de la democracia censurado y por lo tanto expulsado, sino como un presidente que dimite ante una situación absolutamente compleja, pero siempre dejaría en el aire la duda de si la moción hubiese triunfado o no hubiese triunfado. Esta es una operación que yo traté de esbozar ayer en un artículo, y con este mismo planteamiento el Confidencial abre hoy su edición, y estoy viendo que hay otros medios que también recogen esta posibilidad. Por lo tanto, yo había visto que habías escrito sobre esto, porque de hecho es lo que vienes a decir en el titular, antes dimitido que censurado. También tiene lógica que el Partido Popular no quiera perder el gobierno, antes sea más aceptable la caída, con todo lo que eso conlleva, que es gravísimo y que es muy serio para una democracia, la caída del presidente, que el partido deje de gobernar, con todo lo que eso implica para la estructura de organización, de poder y demás, ¿no? Sobre todo el partido ganaría tiempo, es decir, tendría que sacrificar la pieza de Mariano Rajoy, pero ganaría tiempo, al menos ganaría meses. Y sobre todo ganaría una cosa muy importante, es que no haya una sustitución en el gobierno, sino que hubiese una presidenta en funciones, en este caso la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, y ya veríamos luego cómo ese gobierno en funciones podría convertirse en un gobierno, digamos, en plenitud, o por el contrario, pues vamos inevitablemente a elecciones.
hay un hecho que me parece incontestable. Hasta el miércoles pasado el tiempo corría a favor del Partido Popular. Después de la sentencia del caso Gürtel, la primera época del caso Gürtel, con el calendario en la mano, con el calendario de fechas que señalan la publicación de fallos judiciales en casos de corrupción muy notorios, el tiempo corre ya en contra del Partido Popular y, por lo tanto, incluso en el supuesto de que la moción de censura no prosperase, Mariano Rajoy tendría que convocar elecciones para el mes de octubre, porque de esta moción, si no prospera, sale con 137 o 134 diputados. Esto es tanto como no poder gobernar nada en absoluto, no poder mover ni un lápiz. José Antonio, entrevistábamos aquí a Pablo Iglesias y dijo Pablo Iglesias que tuvo una cierta repercusión sus palabras. Si no prospera la moción de censura del Partido Socialista, es una condena para Pedro Sánchez. No lo expresó en estos términos, pero fue bastante claro y bastante contundente. ¿Tú crees que esto condicionaría el futuro de Pedro Sánchez si no sale adelante? No. Yo ya he dicho, te comentaba antes, que a mí me parece que la iniciativa de Pedro Sánchez es ganadora con independencia del resultado que se produzca. Creo que Pedro Sánchez está en un win-win, es decir, si gana la moción resulta absolutamente evidente y si no la gana ha hecho el primer movimiento en el tablero que ha desestabilizado al gobierno y que le va a obligar a unas elecciones anticipadas. Y déjame que te haga una última pregunta. Nos hablas un poco de, y además en el propio texto que escribiste en el Confidencial, lo expresabas de forma muy clara. Decías, si el Partido Socialista dice que no va a negociar nada con nadie y solo hablará con todos, es que está confundiendo la política con la beneficencia. Nos da la impresión de que la negociación que se va a producir va a ser en esos términos, y si el gobierno se sienta a negociar con el PNV, claro, cuando se negocian cosas, entiendo, no se habla de generosidad, de apóyame que ya te apoyaré, no, se negocian cosas concretas, entiendo, ¿no? Claro, vamos a ver, el planteamiento del Partido Socialista desde el punto de vista político carece de realismo. Es decir, la política no es beneficencia, es decir, no es un gratis total. Lo que no puede pretender el Partido Socialista es un sin pagar, me voy sin pagar. No. Si tú quieres gobernar, además de las apelaciones de carácter ético y a la responsabilidad, tienes que ofrecer una serie de contrapartidas, porque la política es un juego de legítimos intereses. Primero, hay que tener en cuenta que ya está cambiando de perspectiva el Partido Socialista. El Partido Socialista ayer convirtió la ronda de conversaciones llamadas de cortesía en transacciones, más o menos, digamos, abiertas, pero en transacciones, con lo cual los presupuestos iniciales de no voy a negociar nada en absoluto no se han producido. Y después es que no tenemos precedentes, no hay precedente parlamentario, ni aquí ni en ningún otro sistema parlamentario democrático en Europa, de que se produzca una investidura alternativa a la del presidente vigente que no conlleve algún tipo de contrapartidas para quienes la respaldan. Y hay que tener una cosa muy, muy, muy en cuenta. Vamos a ver, si Pedro Sánchez gana la moción de censura, se enfrenta a un gobierno necesariamente muy breve, porque tiene 84, 85 escaños, o sea, menos que el Partido Popular. Si intenta mover una sola pieza del puzzle político, se va a encontrar con que el conjunto de la oposición, unos por unas razones y otros por otra, le encarcelan, le hacen una llave de judo. Por lo tanto, también tendrá que ir de manera muy rápida a elecciones. Hay que decirle a las personas que nos están escuchando que las elecciones no se pueden convocar de forma inmediata a la toma de posesión de un nuevo presidente. Tiene que esperar 2 meses, siendo presidente. Después de esos 2 meses sí puede convocar elecciones 54 días después del decreto de disolución de la Cámara. Es decir, que cualquier opción de
Sánchez para convocar elecciones exigiría no menos de 4 meses de estancia en el gobierno, más luego el tiempo necesario en funciones para la nueva investidura ya definitiva en otra legislatura. O sea, hay que jugar con esos plazos. No sería entonces elecciones antes de julio, agosto, septiembre, octubre. Nos situaríamos entre muy finales de octubre o principios de noviembre para nuevas elecciones. Pues José Antonio Zarzalejos, muchísimas gracias, José Antonio, como siempre, por atender esta llamada. Buenos días, mucha suerte. Gracias, Fernando, gracias a vosotros. Que quería hablar con él porque es verdad que esta tesis que defendía ayer en el Confidencial y con la que se está especulando mucho en los mentideros madrileños, Mariano Rajoy, antes dimitido que expulsado, y sobre todo se van a arriesgar a perder el gobierno de la nación, con lo que conlleva para el que llegue y empiece a mirar los cajones y las alfombras. Una operación similar a la que vimos en el pasado en la Comunidad de Madrid con Cristina Cifuentes. Bueno, está por ver porque para eso tendrían que darse cuenta realmente de que pueden perder la moción de censura, pero ahí está el escenario abierto. Y como nos interesaba mucho esa tesis, le hemos pedido ayuda a José Antonio Zarzalejos, que tiene siempre una visión bastante lúcida sobre lo que está ocurriendo también en el centro derecha español. Así que nos interesaba mucho. Bueno, que por cierto, ayer tuvimos algunas claves también muy interesantes. Resulta que lo hemos puesto en la entradilla del programa, pero resulta que ayer en la comisión de investigación que se sigue sobre la financiación irregular del Partido Popular, que se sigue en el Congreso, ya lo sabéis, preguntó un diputado de Podemos a Cospedal y le preguntó por su relación con Soraya Sáez de Santamaría. Sabéis que se habla mucho en los mentideros de la corte madrileña, en los oscuros callejones nocturnos, sobre las relaciones de tensión entre estas dos líderes políticas. Si la tesis de Zarzalejos es cierta, sería Soraya Sáez de Santamaría la gran vencedora, que se quedaría como presidenta interina del gobierno, frente a una María Dolores de Cospedal que dice que no hay tensiones entre ellas, tensiones que son conocidas absolutamente por todo el mundo en la corte, por todo el mundo. Vienen de lejos, además, no son nuevas, pero las tensiones son evidentes. Ella niega que lo que se dice en los mentideros madrileños sea cierto, pero sabemos que es tan cierto. Aquí en los mentideros de la Corte se viene hablando de una pugna soterrada, que a veces no tanto, entre la vicepresidenta del Gobierno, señora Soraya Sáez de Santamaría, y usted misma. ¿Cree usted que este conflicto ha dado como resultado las filtraciones que han puesto en evidencia determinados actos de corrupción en su partido? Se lo digo porque Bárcenas se quejaba amargamente a Rajoy de que usted andaba filtrando cosas, decía él, a la prensa. Yo sé que Bárcenas y usted no se tienen mucho cariño, pero ¿realmente cree que este conflicto ha podido dar como resultado filtraciones? Pues mire, su señoría hace una pregunta diciendo que se basa en lo que dicen los mentideros de la Corte. Pues mire usted, es que como lo que dicen los mentideros de la Corte no es verdad, no tengo nada que responderle a su señoría. Ya, no hay ningún conflicto ni nada. No, yo no tengo ningún conflicto con nadie de mi gobierno. Muy bien. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo No eres instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com.
Bueno, pues la agenda de la cafetera de hoy, 30 de mayo de 2018, tiene que empezar yéndonos hasta Argentina. El New York Times ayer publicaba la victoria del activismo feminista en la Argentina. Y dicen en este artículo, en la Argentina hay un gesto político que solo pertenece a las mujeres: usar un pañuelo como símbolo de reivindicación de sus luchas. En abril del 77, en plena dictadura, un grupo de madres se ataron un pañuelo blanco en la cabeza y reclamaron la aparición con vida de sus hijos en la Plaza de Mayo. Mientras se discute la legalización del aborto, por primera vez en la historia en el Congreso argentino, miles de mujeres han salido a apoyar ese reclamo con un pañuelo verde que se atan al cuello. En la Argentina, el aborto es legal desde 1921, solo en 2 casos, en los que peligra la vida o la salud de la mujer o si el embarazo es producto de una violación. Además, en este artículo dicen que según las estimaciones del Ministerio de Salud en este país se realizan entre 370.000 y 522.000 abortos clandestinos al año y solo en 2016 los abortos causan la muerte de 43 mujeres. Explican también que el aborto legal es uno de los reclamos fundamentales del activismo feminista argentino mientras se debate, como decimos, en el Congreso, pero no es el único. La fuerza cada vez más protagónica del movimiento de mujeres seguirá avanzando por más cambios como políticas para prevenir e investigar la violencia de género, la jubilación para amas de casa o una ley de cupo laboral para travestis y trans, entre otras muchas reivindicaciones pendientes. Así que vemos cómo se tiñe de morado no solamente algunos países de Europa, sino que también traspasamos fronteras y aprendemos también de países latinoamericanos como Argentina. Y sobre mujeres también, la revista Principia nos decía que iban a hablar en un número de esta revista de Principia, iban a homenajear a mujeres increíbles con estilo de cómic de superheroínas al más puro estilo Watchwoman. Desde la primera mujer afroamericana en salir al espacio hasta la maestra de maestras Margarita Comas o la astrónoma, Wanda Díaz Merced, dicen que van a homenajear a este tipo de mujeres. Ciencia en formato de cómic para dar a conocer grandes referentes y dicen que empieza una revolución y será con las mujeres increíbles o no será. Lo que van a hacer es presentar 24 historias inéditas, en concreto 24 ilustraciones en formato cómic para precisamente eso, para visibilizar a mujeres increíbles. Así que, como sabéis, como os hemos contado, habrá un número de esta revista de Principia bajo el hashtag Mujeres Increíbles. Y sobre mujeres también, Lucía Gorjón, oyente de este programa, nos decía y nos informaba del lanzamiento de una campaña que se llama No Sin Mujeres. Dicen, hoy lanza junto a otras muchas mujeres una iniciativa de mujeres en las ciencias sociales. Nos explicaba que este movimiento surge a raíz del que fue tan sonado hace un par de semanas, en el que los hombres se comprometían a no asistir a jornadas, mesas redondas o conferencias en las que no hubiera mujeres en calidad de expertas. Lucía nos decía, nosotras hemos creado el Sí con Mujeres, en el que ponemos de manifiesto la cantidad de expertas en las ciencias sociales que somos realmente y firmamos como posibles ponentes en este tipo de eventos académicos de los que cada una seamos expertas. Así que a raíz del No Sin Mujeres, ellas han creado el Sí con Mujeres. Las mujeres que aparecen en la lista de la web Sí con Mujeres son científicas, académicas o expertas en distintos ámbitos y disciplinas de las ciencias sociales comprometidas con la igualdad de género. Dicen que la lista pretende contribuir a corregir la infrarrepresentación de mujeres expertas en eventos académicos en el ámbito de las ciencias sociales y su intención es ayudar a quienes lo organizan visibilizando y facilitando el contacto con mujeres que pueden contribuir al análisis de temas de los que, dicen, por nuestra profesión somos profundas conocedoras. Así que podéis buscar Sí con Mujeres. En esa página web tienen todo un listado de expertas en distintas materias de las ciencias sociales y también, si no recuerdo mal, también podéis apuntaros en esa lista. Igualmente van a lanzar su campaña informativa en el día de hoy. Y luego nos vamos a algo que está siendo trending topic y que nos enviaba Galgo Callejero, y es que el gobierno de Cifuentes adjudicó de forma opaca cientos de millones de euros a farmacéuticas entre 2015 y 2017. Este es el titular del diario.es, que dice que la Consejería de Sanidad usa una fórmula que alimenta la opacidad que rodea a las farmacéuticas.
trocear grandes cantidades de dinero para comprar medicamentos en contratos menores no sujetos a fiscalización. Y explican que expertos en gestión advierten de que es una práctica que implica un uso indebido de esta forma de contratación, mientras Sanidad justifica que es la vía más rápida para atender necesidades. Igualmente está siendo trending topic y está siendo muy comentado en la red. Y nos vamos hasta otras cifras. Indignados nos enviaba la información de que España consigue un registro histórico de desigualdad. Dice Público que ha vuelto a superar la barrera del 1 millón de mayores de 65 años que sobreviven bajo el umbral de la pobreza. Explican en esta información que nuestro país ha marcado en plena recuperación de las variables macroeconómicas un registro histórico de desigualdad. Ha vuelto a superar la barrera del 1 millón de mayores de 65 años que sobreviven bajo el umbral de la pobreza, como decimos, es decir, que sus ingresos se sitúan por debajo de los niveles mínimos de subsistencia. El dato figura en una respuesta precisamente que hizo el diputado del Partido Socialista Miguel Ángel Heredia, que se había interesado por conocer precisamente eso, el número de personas mayores de 65 años en riesgo de pobreza desde 2014. La contestación reflejó cómo entre 2014 y 2016 esa cifra pasó de 928.530 a más de 1 millón, un aumento de 162.244 que revela, dicen, una escalofriante cadencia de 1.560 casos semanales. El diputado puso sobre la mesa 2 facturas directamente relacionadas con el bolsillo de los mayores. Decía, la revalorización de las pensiones, un 0,25%, ha supuesto para el Estado un coste de 200 millones. Pero solo el copago farmacéutico y el medicamentazo, decía, ha supuesto para el bolsillo de los pensionistas 5.500 millones. Y para terminar esta agenda, 2 informaciones. Una de ellas que nos hacíais llegar varias personas, y es que la ruta hacia España en el Mediterráneo se cobra 235 vidas en lo que va de año y supera a las de todo 2017. Este es el titular de Infolibre, que explica que efectivamente un total de 235 migrantes murieron o desaparecieron al cruzar el Mediterráneo intentando alcanzar España en lo que va de año, según los datos del proyecto Missing Migrants de la Organización Internacional de las Migraciones, consultados por Europa Press y actualizados justamente a 29 de mayo. Según los datos de esta organización, la cifra de muertos en lo que va de año cuadruplica a la que se registró en el mismo periodo del año pasado, cuando la ruta del Mediterráneo occidental, la Organización Internacional de las Migraciones, contabilizó 59 fallecidos. El número de muertes en la ruta marítima hacia España está aumentando notablemente en comparación al año pasado, a pesar de que la cifra global de fallecidos tratando de alcanzar Europa por vía marítima en lo que va de año se ha reducido más del 60%, así que somos un caso concreto y preocupante. Y en este contexto, la última noticia, Salvamento Marítimo localizó ayer un cuerpo sin vida en una patera localizada a 24 millas al suroeste de Tarifa y 3 supervivientes alertaron de una persona desaparecida. Esta información es de Desalambre y nos la enviabais varias de vosotras. El organismo de rescate dependiente de Fomento ha rescatado otra patera con 10 personas a bordo, todos con vida, pero decía que la ONG Caminando Fronteras indica que avisó a Salvamento Marítimo y a las autoridades marroquíes a las 11 de la noche, pero Fomento no activó sus equipos de rescate hasta las 7:25 de la mañana. Así que vemos cómo siguen intentando llegar a nuestro país, incluso jugándose con su propia vida. Before I drift away, speak to my heart, reminding me I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until. Estoy viendo un tuit durísimo, escribe Xavier Aldecoa, cuenta, dice, en realidad está enviando un mensaje, dice: ostras, lo siento mucho, ánimo compañero, algún medio o alguien que le pueda dar un empujón o pedir reportajes, porque escribe Amador Guallar. Amador Guallar es un periodista que trabaja entre Afganistán y París, fotógrafo de Hans Lucas, escribe en El Mundo, sueña con la radio y publicaba un tuit con la foto de una fachada devorada por las llamas y decía Amador Guallar, dice: lo he perdido todo. Un incendio ha quemado mi casa en Kabul. Lo he perdido todo. Cámaras, lentes,
el libro para Editorial Península, 10 años de archivo fotográfico, ordenador, toda mi vida. Dice todo, absolutamente todo. Dice, solo me queda la ropa que llevo y el teléfono. Y entonces ha empezado a recibir mensajes de solidaridad, un montón de compañeros de la profesión, entre los que están pues Xavier Aldecoa o Gervasio Sánchez, un montón de gente. Qué terrible. Dice, claro, dice, los últimos 10 años de archivo de mi vida, del ordenador, la ropa, todo lo que tenía. Y hasta la cámara, en fin. Pues a ver si, intentaremos ponernos en contacto con él, la verdad. Que, en fin, el mundo que vivimos un mundo de profundas complejidades, un tiempo de numerosas complicaciones, y va pasando a toda velocidad a nuestro alrededor. Iba a contar algo, pero se me ha olvidado qué es lo que... Pues mira, tienes tiempo... Espera. Tienes tiempo de pensarlo porque podemos despedir a las emisoras. Pues es verdad. Un saludo para las emisoras que redifunden este programa a través de la FM y un saludo muy especial para sus oyentes. Les despedimos aquí y nosotros continuamos un poquito más todavía en la sobremesa de la cafetera. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, que teníamos que dar las gracias a ver, este es el momento, el tiempo que dedicamos a la sobremesa cafetera. Ya sabéis que cuando cerramos la página informativa, en un tiempo además en el que está tan ajetreado todo, porque ahora mismo hay sesión de control en el Parlamento, hay sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, se le va a preguntar por Gürtel, pero fijaos qué paradoja. Ha sido recibido Mariano Rajoy entre aplausos, después de la sentencia de Gürtel, su propio partido puesto de pie aplaudiendo. Una de las mejores y más amplias carteras de servicios de Europa. La señal España del Congreso. Es líder en el modelo de donación y trasplante de órganos y España es uno de los mejores sistemas de formación de sus profesionales sanitarios. Por tanto, el Sistema Nacional de Salud es uno de los principales. Y está defendiendo la ministra de Sanidad, está defendiendo ahora la política sanitaria del gobierno. Pero digo que vivimos un tiempo de profundos cambios, de profundas complejidades, pero los cambios son tan amplios, tan altos, que entre otras cosas nos han facilitado muchísimo acceso a la información a todos los ciudadanos, ¿no? Las redes sociales, el mundo de Internet, y ocurren cosas, claro, ahora es que ya nada se puede esconder, porque además antes las cosas pasaban desapercibidas, pero ahora son inmediatamente recuperadas por Internet y por Twitter y Facebook, etcétera, etcétera. Ayer pasó una cosa, que tuvo que pedir disculpas Radio Televisión Española, tuvo que rectificar una información, porque habían dado una información falsa sobre Podemos e Izquierda Unida en Rivas. Bueno, fue una rectificación de aquella manera, porque no se habló de la falsedad de esa información, aunque la rectificación es tan contundente que no cabe lugar a otra interpretación. El pasado 13 de marzo este telediario emitió una información que hoy se rectifica. Esa información vinculaba a concejales de Izquierda Unida y Podemos en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid con una investigación desarrollada por la Audiencia Nacional. Una noticia inexacta y que en ningún momento citaba fuentes. La investigación realmente estaba vinculada a casos de corrupción en la Federación Española de Fútbol y nunca a las actividades del gobierno local. En ningún momento tuvo lugar un registro en el Ayuntamiento, como se afirmó, y tampoco se trataba de contratos irregulares. En la información emitida tampoco se contó con la versión del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. Es increíble, ¿no? Se había producido tal operación, la investigación no estaba relacionada con lo que se dijo, fue una noticia completamente falsa que se colocó y tal. Todo esto acabó en los tribunales y Televisión Española tuvo que rectificar. Una rectificación, pero cuando ayer escuchamos al presidente de Radio Televisión Españolas, y entonces están los papeles de Bárcenas, y un diputado le preguntó por esto. Fijaos la arrogancia con la que contesta.
Y en cuanto a los papeles de Bárcenas, ya se lo he dicho, pero yo no estoy ni en los papeles de Irán, ahí donde se cuelgan las grúas a los homosexuales, o se mata a pedrada a las niñas por darse un revolcón con el novio, ni donde se asesina a 150 personas por manifestarse en una calle como en Caracas. No, yo en esos papeles no estoy, que quede constancia. Yo estoy en los papeles de Bárcenas. En los papeles manchados de sangre yo nunca estaré. Presidente de Radio Televisión Española, en esas manos estamos, y así va el patio y así va el país. Bueno, es que este señor recibe dinero público. Es que eso es lo más alucinante de todo, ¿no? Por no hablar del nivel. Es como, vale, aparezco en los papeles de Bárcenas, pero no aparezco en los de Irán. Ah, vale, entonces no pasa nada, ¿no? Bueno, ahora están interpelando al ministro de Justicia en la sesión plenaria del Congreso. Y por lo tanto, modestamente, señoría, trataré de contestarle, partiendo inicialmente de lo que creo que es un error por su parte, porque usted me pregunta que cómo valoramos una condena a dirigentes del partido y al partido por corrupción, y yo creo que no es cierto. Ninguna condena a ningún dirigente de este partido y ninguna condena al partido. Y si no me cree usted, pregúntele al señor Guijarro, que ayer lo dijo en una comisión de esta Cámara, que es cierto que no ha habido ninguna condena por corrupción al Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Montero, adelante. La verdad, señor ministro, no me gustaría estar hoy en su pellejo teniendo que defender al partido que milita, que ya es oficialmente un partido corrupto. Por lo menos no me ha dicho lo que su colega Cospedal, que ayer decía que no había existido caja B. Como ustedes decían de la señora Cifuentes, no he visto mentir a nadie con tanta sinceridad. Lo bueno de la sentencia del caso Gürtel, en todo caso, es que le contestan los jueces, no yo. Cito literal. Se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, estatal, autonómica y local, a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes del Partido Popular. También otras cantidades sirvieron para directamente pagar gastos electorales del Partido Popular o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada caja B del partido, existente al menos desde 1989. En este sistema, lo que se ha acreditado en este juicio es este modo de vida. No es un hecho aislado, no es una actuación puntual, es una actividad duradera de una organización constituida para delinquir. Eso dicen los jueces de su partido, que no es un partido, que es una organización para delinquir, señor ministro. Y lo peor no es que la sentencia diga que son ustedes un partido corrupto, no es que se hayan presentado a todas las elecciones desde su fundación haciendo trampas, no es que los jueces consideren nada menos que el presidente del Gobierno mintió cuando declaró en la Audiencia Nacional. Es que ustedes siguen sentados en esos escaños, como la señora Cospedal o como el señor Rajoy, que aparecen ambos en los papeles de Bárcenas y que estaban al frente de su partido mientras esta trama de corrupción existía. En cualquier otro país democrático, ustedes ya habrían dimitido por decencia, por usar las cloacas del Estado para destruir a sus adversarios políticos, por entregar el dinero de los españoles a los poderosos a cambio de mordidas, por destrozar lo público y por robar mientras dicen que no hay dinero para las pensiones. Les convierte todo esto a ustedes en los más grandes enemigos de España, señor ministro. Y si ustedes fuesen un partido y no una organización para delinquir, el señor M. Rajoy ya habría dimitido y ustedes estarían ahora devolviendo hasta el último euro robado. Y termino haciéndole una pregunta que se publica hoy, señor ministro. ¿Es verdad que estuvo usted reunido días antes de que saliese la sentencia del caso Gürtel con el abogado del Partido Popular en un club de golf? ¿Es verdad eso, señor ministro? Muchas gracias. La verdad, bueno, va a tardar en salir Irán, Venezuela, el chalet, porque la cara del ministro era un auténtico poema. Mira que yo quería cerrar la página informativa. Adelante, señor ministro. Se está produciendo la sesión plenaria. Presidenta, mire, señoría, lo bueno que tienen las sentencias es que están escritas y por tanto se pueden leer. Yo entiendo que quizá usted la semana pasada no ha tenido la mejor semana para dedicarle tiempo a la lectura. La sentencia estaba ocupada en otros problemas internos, pero en todo caso, ya digo, no sé si es un error que reconoce su propio compañero o es una mentira que ustedes tratan de hacer que se consolide. Porque fíjese, en esa sentencia, pese al cambio que hubo de magistrados en la sala, pese al cambio que hubo de ponente, pese al que la sentencia entra en materias que no eran objeto del juicio, pese a que se declara que no tiene credibilidad un testigo que no sepa que lo querían, si luego no le van a dar credibilidad, pues pese a todo eso, no hay condena. No hay condena por corrupción al Partido Popular. Hay simplemente una declaración de responsabilidad civil.
Y usted sabe seguramente, y si no lo sabe se lo habrán dicho algunos de sus asesores, que una declaración de partícipe a título lucrativo significa que alguien no ha conocido que se ha cometido un delito y que alguien, evidentemente, si no ha conocido, no ha podido participar en él. Lo que dice la sentencia es que determinadas personas que ni son militantes, ni son dirigentes, ni son del Partido Popular, han podido cometer delitos. Señoría, alcaldes, hace 15 años, tengan ustedes cuidado, hoy que están todos tan contentos, no vaya a ser que algún día algún alcalde de alguno de sus partidos cometa algún delito y sean todos ustedes responsables. ¿Sería eso razonable? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no es razonable? Pues ni del Partido Popular ni de ningún otro partido. En todo caso, lo que ustedes han conseguido es organizar este aquelarre, juntándose con lo mejor de cada casa, con el PSOE de los seres, con el PDK del 3% o con ustedes y su financiación supuestamente de Venezuela, de Irán o de hipoteca chollo a la que estamos ya acostumbrados, porque ustedes y el señor Pedro Sánchez tienen hipoteca chollo. ¡Qué suerte! Muchas gracias, señor ministro. Pues así está la vida política española, o sea, está en disolución. El Itumas de corrupción, que eso ya era lo más de lo más. Se han juntado con lo mejor de cada casa, se han juntado. El PSOE de los seres, claro, todo lo que no sabemos nosotros, que hemos sido aplaudidos nada más llegar al Congreso de los Diputados. Pero realmente es una catarsis en la vida política, bueno, se está produciendo mucha tensión en el hemiciclo. Silencio. Espectáculo que se está dando, la verdad, silencio, señorías. Sobre todo es la falta de autocrítica del Partido Popular después de la sentencia de Gürtel. ¿Cuánto tiempo tardaremos? Ya hemos visto algunos debates muy broncos. ¿Cuánto tiempo tardaremos en ver que se llega a las manos? Como ha pasado, hemos visto en algunos lugares en Ucrania, me parece que en el Reino Unido alguna vez también llegaron a las manos. De la diputada doña Beatriz Marta Escudero Berzal, del Grupo Parlamentario Popular. Adelante, señoría. Estuvo ayer en la comisión. No hay legislatura en la que no se trabaje por mejorar la justicia. En el seno de la Comisión de Justicia se creó una subcomisión de estudio para abordar entre todas las formaciones políticas propuestas para integrar en un pacto de Estado para la justicia para mejorarla. Tras casi un año de trabajo y 103 propuestas, en esta Cámara vivió no uno, señorías, no un momento, sino 3 momentos indignos e impropios de los que presentamos. Señorías, en esta legislatura se ha puesto de moda abandonar el puesto de trabajo, abandonar todas las responsabilidades. Cuando a uno no le gusta o no quiere pronunciarse sobre algo, lo abandona. Total, da igual cómo se sigue cobrando. En vez de comprometernos y trabajar por llegar a acuerdos para mejorar la vida de los ciudadanos, abandonamos nuestro puesto de trabajo. El primer momentazo fue en noviembre, cuando Podemos abandonó la subcomisión de Justicia porque decía que solo se estaban tratando propuestas estéticas. Nadie puede olvidar, ni los jueces y fiscales, cuáles eran sus propuestas de justicia, que los jueces y fiscales aplicaran la justicia de acuerdo con el ideario programático del Gobierno. Gobierno de cambio hablaban. Cambio, lo que se dice cambio en Podemos ha habido poco, salvo casoplón, que eso sí que ha sido cambio. El segundo momentazo fue de Ciudadanos, cuando en febrero abandonaron por la puerta de atrás también la subcomisión de estudio. Dijeron que es que ellos querían despolitizar la política y los demás no. Lo que se trata es que abandonan mejorar la justicia porque como no quieren hacer propuestas, no quieren comprometerse, es mejor estar calladito y no comprometerse con nada, no sea que se equivoquen y las encuestas empiecen a bajar. Y el tercer momentazo fue el Grupo Parlamentario Socialista, que abandona el barco el último día. El día en que se iban a aprobar en la subcomisión de estudios, las 103 propuestas lo abandonan. ¿Saben por qué, señorías? Porque dicen que habíamos sido imposibles de llegar a un mínimo de acuerdo. 103 propuestas, un mínimo, mínimo, lo que se dice mínimo, nada. Está muy deteriorada la vida política. Mucho, porque además, claro, yo entiendo que todo el mundo intenta autoprotegerse y que la estrategia del Partido Popular... No comparables. Quiero decir, no es comparable lo que ha llamado esta mujer casoplón, por mucho que quieran, con la corrupción, porque no es lo mismo. Y no es lo mismo la corrupción en muchas partes de España, como le ha pasado al Partido Popular, con otros tipos de corrupción. Quiero decir, en esto, como en todo, hay que ser proporcional. Bueno, proporcional y la brocha gorda y sobre todo preciso, porque es populismo, como además... es la demagogia que ellos tanto critican. La demagogia es la brocha gorda que están utilizando para ellos justificarse. Pasa con todos. Ayer estábamos escuchando la comisión de investigación y hubo un momento en que reprocharon a Ciudadanos
que su tesorero tuviera las cuentas bloqueadas en Brasil. Y esto nos llamó la atención porque la verdad no ha tenido mucha publicidad, no ha sido un asunto sobre el que se le haya dado mucha importancia. Entonces hemos investigado un poquito cómo María Dolores de Cospedal había lanzado semejante acusación y lo colocaba junto a lo que le estaban, a los reproches que le estaban haciendo sobre Gürtel. Y entonces resulta que es que el tesorero de Ciudadanos tenía un litigio de 400 euros en Brasil que ha provocado que se le bloqueen las cuentas a esta persona, allí en Brasil, porque un trabajador denunció por no haber cobrado la seguridad social. Bueno, cuento este caso no porque me importa especialmente el asunto, porque me parezca más o menos relevante, sino porque María Dolores de Cospedal estaba hablando, intentando comparar eso, que Ciudadanos debe tener un montón de problemas de los que no informa la prensa, estoy convencido, y además sería muy interesante un día hacer un buen repaso de esto. Pero estaba comparando la Gürtel, cuya definición queda expresada en la sentencia de un tribunal de una forma tan dura, tan contundente contra el partido, que en efecto, finalmente ha sido condenado, contra algunos personajes tan influyentes del partido como el tesorero. Sabemos que 13 de las 15 personas del gabinete de José María Aznar están salpicadas de una manera o de otra por la corrupción, por delitos relacionados con la corrupción o con el cobro de dinero en B. Y comparar eso con que un trabajador te ha denunciado y tienes un litigio de 400 euros, esto habla un poco de la desproporción permanente entre los debates, por no hablar de asuntos como que han quedado resueltos ya, como la financiación de Podemos, que quedó resuelto en los tribunales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues así vamos un día tras otro. Pero de lo único que habla es del desgaste que se está viviendo en la política española, ¿no? Y en fin, es verdaderamente preocupante porque esta descomposición, en el fondo, lo que afecta es a la imagen que tenemos sobre la democracia de los ciudadanos. Y esto no conduce a nada bueno, lo hemos vivido ya en el pasado. Y la desconfianza que hay sobre la clase política, lo único que conduce es a pensar que la política es prescindible, y la política no es prescindible. No hay otra manera de gestionar la sociedad conocida hasta el momento que sea, en fin, que sea justa, ¿no? Y dentro de que la democracia funciona como funciona. Pero la deriva que se está viviendo es terrible. A ver, yo creo que, de hecho, si queremos una muestra de cómo influye la política en nuestras vidas diarias, no hay más que irnos a la crisis económica, ¿no? La crisis económica fue una crisis política, pero fue sobre todo una crisis para nuestros bolsillos y para nuestra dignidad. Yo no creo que todos sean iguales, incluso dentro del Partido Popular, que se tiene que enfrentar a esta sentencia de Gürtel, porque la sentencia de Gürtel no es algo inventado, es algo real. Gracias, señora presidenta. Señor Montoro, ¿sabe que su secretario de Estado de Hacienda, el señor Fernández de Moya, está imputado por prevaricación continuada y por falsedad en documento mercantil? ¿Sabe que su número 2 en el Ministerio, el señor Fernández de Moya, está imputado por malversación de caudales públicos, es decir, por malversar el dinero de todos, por cohecho y por tráfico de influencias? Señor Montoro, si lo sabe, ¿a qué espera para cesarlo? Muchas gracias. Señor ministro, adelante. Gracias, señora presidenta. Señor Sicilia, la causa en la que se investiga al señor Fernández de Moya no tiene nada que ver con sus responsabilidades en la Secretaría de Estado de Hacienda, donde, junto a otros altos cargos del Ministerio de Hacienda y Función Pública... La verdad es que como argumento no tiene precio. Pongámonos que estamos en Colombia, para no situarlo en España, y que resulta que hay un diputado que es un sicario que asesina, y la respuesta de su compañero de partido es, bueno, pero es que esto no tiene nada que ver con su actividad pública. Lo que haga con el narcotráfico, con los vuelos en los que se vende coca y los asesinatos de la noche, no tiene nada que ver. Hombre, como argumento no es muy defendible. Políticamente ya debería haber asumido responsabilidades, pero en todo caso, solamente el hecho de que se le parapete de esa manera, bueno, resulta verdaderamente Yo propondría a todos los diputados que puedan dirigirse al gobierno que mencionen un caso de corrupción del Partido Popular, porque parece que ellos no los ven. Parece que la gente se está inventando los casos de corrupción dentro del Partido Popular y que, bueno, que ellos solamente tienen 4 casos aislados. No, tienen muchos casos aislados. Y lo que decías antes de la brocha gorda, es una estrategia que yo creo que en los 2 triunfos de Mariano Rajoy en las últimas
últimas elecciones se han basado en eso, en la brocha gorda y en decir nosotros vamos a salvar a España aunque hayamos robado a España. De hecho, ahora el siguiente argumento está siendo poner la bandera de España por delante del bolsillo. De hecho, Pablo Casado lo decía, hombre, no vamos a dejar a España en manos de los populistas y los independentistas. No, de hecho creo que iba más allá, ¿no? Les llamaba batasunos e independentistas. Bueno, yo creo que en esto hay que estar muy alerta, creo que la opinión pública tiene que estar alerta, sobre todo porque tenemos que creer en algo que no es ni de izquierdas ni de derechas, que es la transparencia y exigir la limpieza democrática en política, que ningún caso de corrupción esté impregnado en el Congreso de los Diputados. Pero bueno, yo creo que vamos a encontrar muchos argumentos por parte del Partido Popular y también, ya los hemos visto, por parte de Ciudadanos, que es lo que me parece más sangrante, porque es un partido que estuvo abanderando la transparencia como un partido nuevo, como un partido que venía a regenerar la política, y creo que tienen la obligación, al menos, de exigir esa transparencia que deberían exigir al Gobierno. Y lo tenemos que decir, las máscaras de V de Vendetta han venido de la mano de ese broker y Loli que nos han hecho llegar. Así, hablando de corrupción, de transparencia, pues pasamos a V. No, porque Vendetta. Nos llegó al buzón de correo de pronto un paquete y cuando lo abrimos había un montón de máscaras de V de Vendetta, que es verdad que yo pensé, digo, está empezando la revolución, ya alguien ha dado el pistoletazo y empieza en algún lugar. Para María Fer, Emilio de Loli y Esbroker, esperamos, selfie cafetero, V de Victoria Cafetera, viva la resistencia, y nos enviaba estas máscaras al buzón, al apartado postal. Muchísimas gracias, de verdad. Emilio, tienes que venir a recogerlas con unos croissants. Tiene que venir Emilio con unos croissants a hacernos una foto con las máscaras de V de Vendetta. También nos llegaba una postal que agradecemos porque nos gusta mucho la vida de la familia cafetera. La resistencia hace cosas. Nos casamos y salimos de viaje. No. Susana e Ismael. Susana e Ismael dice, nos escuchamos a la vuelta, y nos envía una postal. ¿De dónde? Ahí lo tienes. Muy bonita, que han salido de viaje y agradecemos mucho. Apartado postal 18018 de Madrid, 28080, y apartado 18018 28080 de Madrid, a nombre de Radio Cable en Internet. Es el buzón de correos a través del cual podéis enviarnos las vuestras postales y vuestras cosas ahí al buzón, y nos gusta mucho y os lo agradecemos otra mucho. Vez tenemos que ir a correos. ¿Y qué más? La película. Sí, que es una comedia, la verdad, creo que nos hemos pasado un poco de frenada, porque es Man on the Moon, que es una comedia que ya alguien ha dicho ya, pero es que es comedia literalmente, es que no tiene, a ver qué mensaje podéis extraer de ahí. Bueno, estaremos tan metidos, tan enfangados en la moción de censura, que yo creo que cualquier cosa para oxigenar es buena, y si sirve un poquito para quitarse, no sé, será simpática, supongo. No la he visto, no puedo decir nada, pero en fin. Bueno, nos vamos a marchar, porque el caso es que a veces, mira, cuando conectábamos ahí tengo la sensación de que hablamos de cosas intrascendentes, porque, oye, a mí la moción de censura me parece un asunto muy serio, ¿no? Pero de una forma o de otra, cuando estamos observando la manera en la que se cuentan las noticias, fijaos cómo está cambiando el planeta. Resulta que China tiene un plan naval para superar a la Armada de Estados Unidos y controlar el Pacífico en el año 2030. De ahí las nuevas alineaciones con Corea del Norte entre Donald Trump, los intentos de encuentro, de ahí las nuevas alineaciones con Israel, la manera en la que el mundo se está reorganizando. Y estamos aquí pensando en cosas menores, pequeñitas, hablando del chalet de Iglesias, y esto ocupa portadas y portadas de periódicos. Plan naval de China para superar a la Armada de Estados Unidos y controlar el Pacífico en el año 2030. Es de la BBC la noticia, ¿eh? Es una noticia bastante trascendental. Estamos hablando de Nicaragua con ejecuciones extrajudiciales con conocimiento del presidente Daniel Ortega, que han sido denunciadas por Amnistía Internacional. Y a partir de ahí estamos observando noticias de una trascendencia que cambian completamente el concepto que tenemos sobre el comercio, sobre el mercado mundial, sobre... Bueno, en definitiva, que hay que poner el foco con más frecuencia en los asuntos más
más trascendentales, tratando de no dejarse distraer por los asuntos más intrascendentales. Sobre todo por asuntos cortoplacistas, ¿no? Intentar mirar un poquito más allá sobre qué futuro estamos construyendo de cara a los 10, a los 20, a los 30 próximos años, ¿no? ¿Sabías, por ejemplo, que California es la quinta economía del mundo? La quinta economía del mundo está en California. Podemos mudarnos a California. El estado más poblado de Estados Unidos ha llegado al privilegiado grupo de las 5 economías más grandes del mundo, California. Así que, bueno, con razón luego por allí hay hasta movimientos independentistas en California, que es una cosa muy llamativa, ¿no? Allí donde hay riqueza suelen pasar estas cosas. Bueno, esto es La Cafetera, nos vamos a marchar, mañana vamos a volver, intentaremos analizar intentaremos analizar un poquito el mundo y cómo se está moviendo, pero sabéis que con la moción de censura delante de la mesa obviamente no podemos mirar hacia otro lado, porque también eso supone toda una auténtica convulsión para este país. Veremos a ver en qué deriva. María, muchas gracias. Y ya nos contarás qué tal esa presentación el jueves en Móstoles, la presentación que va a hacer María, unos premios que va, y entonces pues está preparándose ahí sus cosas, sus discursos y sus cosas. Está muy bien. Porque los cafeteros hacemos cosas. Cafeteros hacen cosas. Sí. Así que nada. Bueno, que lo disfrutes sobre todo, que lo pases muy bien. Muy bien. Y nosotros nos marchamos, volvemos mañana más. Gracias a todas por vuestra compañía. Si estás escuchando esto, no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós. Hasta mañana. Cuidaos mucho. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. So easily, I know the way that I can be, and still you run to carry me. You call me yours, you call me free.